Bienvenidos a la cápsula Conociendo al enemigo, en este documental buscando respuestas para la gestión de la botrytis en cereza. Tenemos invitada a Paulina Sepúlveda, conocida por todos, académica, investigadora, asesora. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto volver a estar contigo aquí en estas cápsulas o hablando de este enemigo tan importante para nuestro país y especialmente para los cerezos. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, bueno, de forma introductoria, ¿cómo es este enemigo? ¿Quién es? Bueno, botritis, conocido por todos como botritis cinerea, que es realmente un hongo muy importante porque tiene la capacidad de afectar no solo a cerezo, sino que prácticamente a todos los frutales, también a muchas hortalizas y también a algunos forestales, principalmente en vivero. Afecta en distintos estados de la fenología de la planta y produce síntomas distintos dependiendo del momento en que afecta. ¿Ya? O sea, puede afectar a la flor, quedar ahí en los restos florales y próximamente puede afectar cuando la fruta comienza a madurar. Entonces, ese es un problema porque el hongo queda presente o también puede quedar en forma latente internamente dentro de la fruta hasta que se le dé la condición que necesita azúcar en la fruta para poder ejercer, digamos, todo su daño. ¿Ya? En una fruta verde raramente va a haber botritis, y la fruta necesita estar con un grado de azúcar para que la botritis se pueda desarrollar y producir las pudriciones, que es el mayor daño que produce. En Chile sí hay otras botritis, pero que afectan al cerezo, por lo menos hasta donde yo sé, solamente está botritis cinerea. La botrytis está en todas partes, está en el suelo. Si es que no come fruta, está comiéndose restos vegetales, ¿no es cierto? Es saprófito también. Claro, también, o sea, la botritis puede quedar en el suelo, en restos de frutas enfermas, tiene la particularidad de que botritis puede producir esclerosios, digamos, que son estructuras de resistencia del hongo, entonces puede quedar en frutos en el suelo, principalmente, pero su mayor daño, digamos, lo causa no como un patógeno de suelo, o sea, no es considerado un patógeno de suelo, sino que es un patógeno del follaje, y más bien de la fruta. O sea, puede afectar a una ramilla, por ejemplo, si hay una condición en un brote cuando recién está brotando, podría haber, pero no es lo común. Lo común es el daño, no en cerezo, ¿eh? En uva puede ser, pero en cerezo no, sino que el daño más bien es en el momento de la floración, causando tizón de flor, y después en el momento de pre-cosecha y cosecha. Esos son, y post cosecha, por supuesto. ¿Qué condiciones son las que favorecen el desarrollo del hongo? Bueno, el desarrollo del hongo, como te digo, siempre va a necesitar humedad. O sea, cuando hay una primavera lluviosa y necesita, estamos hablando de un 80-90% de humedad para que el hongo pueda germinar. ¿Ya? O sea, si cae una espora, esta espora va a caer sobre una flor o sobre un fruto y necesita entonces humedad para que pueda germinar. Si no hay humedad, va a caer la espora, pero no va a poder germinar. ¿Ya? Entonces, temperaturas de 20 grados o superiores son ideales para que botritis al caer pueda germinar y producir una infección. Ahora, la otra cosa, botritis no necesita de una herida para entrar, pero si hay una herida, evidentemente que va a ser más fácil su penetración al fruto principalmente. ¿Ya? Entonces, eso es relevante en este hongo, no necesita una herida, pero si hay heridas, siempre va a ser mejor para el hongo, le abrimos la puerta, digamos, ¿ya? Entonces, esas son como las condiciones básicas, alta humedad, o sea, si es una primavera lluviosa, vamos a tener todas las condiciones y de la temperatura 20 grados, 18 hasta 20 y más, vamos a tener problemas de botritis, ¿ya? Y que en ese momento la botritis, cuando afecta a la flor, se llama tizón de flor. Causa la enfermedad conocida como tizón de flor. Cuando ya afecta al fruto, produce síntomas de pudriciones, con típico el micelio gris que causa, y el problema mayor de la botritis es que cuando nosotros cosechamos una fruta que va enferma o que tiene una botritis latente y que se va a desarrollar cuando está en el embalaje, esto produce lo que se llaman nidos de botritis. ¿Te fijas? Entonces, hay un fruto que está con botritis y que botritis además tiene la particularidad de poder seguir creciendo bajo temperaturas de, o sea, a 0 grados. No va a esporular, pero puede crecer lentamente a 0 grados. Cuando lo sacas a una temperatura
de vitrina, digamos, el hongo, y con la luz es porula, ¿ya? Entonces el hongo puede ir creciendo dentro de los frutos, o digamos, en el fruto muy lentamente, y al topar un fruto con otro fruto, lo va a contaminar de esa manera, ¿ya? Entonces en el campo, el hongo se va a diseminar por el viento y por la lluvia, pero principalmente el viento. Cuando ya está en un embalaje, por contaminación de un fruto enfermo con un fruto sano. Un fruto verde no se afecta porque los hongos no crecen en un ambiente ácido, ¿no es cierto? El Claro, pH ácido, y una vez que se aumenta el azúcar, baja el pH dentro del fruto y ahí claro, pero no todos los hongos, ¿ya? Porque acuérdate que justamente oidio es al revés. El oidio crece hasta que el fruto empieza a tener dulce. Si no hay, o sea, oidio, el hongo causante del oidio, digamos, que es diferente dependiendo de cada especie, digamos, frutal, va a crecer justamente cuando es ácido. Cuando ya el fruto comienza a madurar, ya no hay oidio, ¿sí? O sea, el oidio ya no puede, y ahí le da el paso a la botritis, ¿ya? Entonces, cuando aumenta el azúcar de un fruto, tenemos problemas de botritis y ya no vamos a tener problemas de oidio. Ahora, en el caso de los cerezos, hay muy pocas, hay oidio en cerezo, digamos, pero se ve más en vivero, en otras, no tanto en fruto, ¿eh? sí, yo he visto mucho en las ramas, en la hoja. Claro, sí. ¿Cómo esto de la botritis latente? ¿Eso se ha visto en cerezo, porque en uva de mesa, en naranja? En uva de mesa sí, y hay bastante información sobre eso. La verdad que en el caso de cereza también debería haber, porque no hay, o sea, es que queda la botritis adentro del fruto, y como conversamos recién, como no se puede expresar porque hay mucha acidez, queda adentro, y en almacenaje, por ejemplo, se puede expresar. ¿Ya? Esa es la botritis latente, es aquella que quedó en el interior sin desarrollarse y que puede desarrollarse si se le dan las condiciones. Cuando uno dice queda adentro del fruto, esto es en la herida de la calipsa cuando cae, ¿no es cierto? Claro, claro. O sea, puede quedar en los restos florales, ahí quedan las esporas. ¿Te fijas? Quedan las esporas latentes, y por lo tanto, cuando se dé una condición, por eso es que es tan importante las aplicaciones de flor, ¿ya? Porque al aplicar en flor, tú evitas evidentemente que tengas el tizón de flor, pero además evitas todos los restos, porque el problema es que todos los restos florales son muy apetecidos por botritis, porque es un hongo necotrófico que se llama, entonces que le gustan estos tejidos que están muertos, ¿ya? Y si no se desprenden todos los restos florales, queda ahí la botritis. ¿Te fijas? Y que va a poder entrar después durante el proceso cuando ya aumenta la azúcar en el fruto. Antes quedó ahí como de turista, pongámosle, entre comillas. Miento, latente. Y, ¿Cierto? Latente. y cerca de la cosecha, entiendo que hay varios frutos que tienen microfisuras. También influye mucho, te fijas, en lo que es con esto de producir frutos lo más bonitos posible. A veces se aumenta mucho, si hay por alguna condición que creció mucho, se producen estas microheridas que no se ven, y por supuesto por ahí va a entrar también, ¿ya? Va a depender de cada especie. Ahí, por ejemplo, ahora han habido problemas en el caso de la cereza en algunas variedades con otro hongo importante que ahora está, que es el alternaria, que antes prácticamente no había, pero justamente hay algunas variedades de cereza que tienen una pequeña, como no cierra bien la parte, la sutura de la parte de abajo del fruto, no del pedúnculo, sino que abajo, entonces ahí ha habido más daño, y en algunas variedades como la Sweetheart o en otras ha habido más problemas que entre alternarias, pero también en ese lugar puede haber botritis, ¿te fijas? O sea, pueden estar los dos juntos, los dos hongos juntos conviviendo sin ningún problema, son totalmente diferentes, ¿ya? La botrytis también participa en la pudrición ácida, ¿no? Lo que pasa es que en la pudrición ácida, en el caso de la uva, que es distinta a los casos de los carosos, ¿ya? Porque la pudrición ácida en los carosos se habla de otro hongo, digamos, pero la pudrición ácida podría ser, en el caso de la uva, forma parte de este complejo, ya que están las bacterias, Acetobacter, más los otros hongos como el aspergillus, que sea el penicillium, el rizopo. En el caso de los cerezos no es lo mismo, es otros hongos los que hacen más pudrición ácida en los carosos en general. Pero desde el punto de vista de la cereza, la verdad es que no he escuchado tanta pudrición ácida en cereza, ¿ah? En durazno sí.
¿Cuáles son los síntomas de botritis en cerezo? Mira, los síntomas de botritis básicamente están en el follaje, o sea, me refiero a la parte aérea. Y son en dos momentos: tizón de la flor, que produce una necrosis de las flores, y sobre esas, si tú pescas esas flores que dañadas y las pones en una cámara húmeda, ¿cierto? Va a desarrollar el hongo. Esa es una forma fácil que uno puede saber en el campo si tuvo o no tuvo tizón de la flor causado por botritis, ¿ya? Porque también puedes tener tizón de la flor causado por monilio, puedes tener tizón de flor causado por cáncer bacterial, ¿ya? Pero si tú tienes tizón de flor por botritis y tú quieres estar seguro en el campo, tú tomas unas flores que están atizonadas, es decir, que están muertas, esos atizonamientos muertos en el fondo, y la colocas en una condición de una cámara húmeda, que es simplemente una caja plástica en que le pones un papel húmedo y colocas las flores ahí, y eso lo dejas a temperatura ambiente, cierras la caja, lo dejas a temperatura ambiente, y eso entre 4 y 7 días te va a desarrollar toda la botritis, ¿ya? Las esporas de botritis, que son típicas de color gris. Ese es uno de los daños importantísimos de botritis, ¿ya? El otro daño sería pudrición de frutos, ¿ya? Y la pudrición de frutos es una mancha acuosa, y que siempre en la pudrición va a estar acompañado de este micelio de color gris, típico de botritis. Ya es inconfundible. Ahora, a veces la monilio y la botritis pueden confundirse, son muy parecidas, ¿ya? Pero en general la botritis es un hongo gris, ¿cierto? Produce una pudrición acuosa, y por supuesto esa fruta no tiene ningún valor. ¿Es rápido todo este proceso de infección? Sí, es rápido, es rápido. Si las condiciones ambientales son favorables, que ya hablamos de las condiciones ambientales, ¿cierto? El hongo puede en una semana o menos desarrollar, entrar en la fruta o en la flor y desarrollar la pudrición o el tizón. Ya en una semana puedes tener el síntoma. Una vez que un fruto está cosechado, si ya tienes si el, digamos, antes de cosecha, como la cantidad de azúcar es alta en el fruto, los síntomas pueden aparecer en 3, 4 o 7 días como máximo, diría yo, ¿no? Todo va a depender de las condiciones ambientales, De la temperatura. sí, y de la humedad. Este año del niño Sí, debiéramos quizás tener una primavera lluviosa, dicen. lluviosa y quizás prolongada. Sí, Eh, sí, yo lo que he visto es que el pedicelo, el pedúnculo se demora en salir, entonces permanecen más apretados estos racimos y generan como sí. condiciones por más tiempo. Entonces, este año quizás es el año para estar en forma, hay que estar haciendo Yo aplicaciones creo que preventivas, ¿no? sí, yo creo que sí, porque ¿sabes lo que pasa? Es que en realidad todos los años son distintos y cada año es un año, ¿ya? Porque antes pensábamos, oye, cuando llovió tanto en enero que quedó la escoba con todas las frutas y con toda la uva. Pero si tú piensas que esta enfermedad se desarrolla con alta humedad, y si se pronostica alta humedad y más encima temperaturas que no van a dar una floración muy corta, sino que la floración la van a alargar, hay mucho riesgo de que tengamos gastritis, ¿ya? Y no solo botritis, monilia y cáncer bacterial también, digamos. O sea, todo lo que influye en una condición, en una primavera larga y una primavera que es con mucha humedad, vas a tener problemas de botritis, o sea, sí o sí. Yo creo que interesante porque este año probablemente tengamos una, dos o quizás hasta tres aplicaciones más para controlar la botilitis durante el periodo. Podría ser, ¿o no? Claro, lo que pasa es que en general yo te diría que se controla cuando está a inicios de floración, y después 60-70% plena flor y caída o sea, caída de pétalos y caída de todo. Entonces hay una amplia, todo va a depender de cuánto, porque la floración en cerezo de repente dura una semana solamente, pero Sí. a veces puede durar dos. Y si dura dos, tenéis que proteger toda la flor. Entonces es el tema, todo va a depender del año. Si el año es rápido, muy caluroso y todas las flores se van en una semana, con 2, 3 aplicaciones suficiente. Pero si el año, la floración dura 2, 3 semanas, tenéis que proteger toda la flor. Por eso es que Ah, normalmente uno aplica cuando está inicios de flor, mediados y ya plena flor, y chao, después a caída, para evitar y controlar el 100% de la botritis que puede haber habido en ese momento. pero si no llueve, Claro, el problema es que si llueve, tienes que pensar en algunos fungicidas que tengan, o sea, aplicar antes de tal manera que puedas estar protegido
Y claro, si caen 30 milímetros, vaya a tener que aplicar de nuevo porque se va a lavar, ¿te fijas? Entonces hay que estar atento y por eso es súper relevante ahora que están los pronósticos meteorológicos bastante más acertados en algunos sentidos. Y si las temperaturas son altas, el riesgo es altísimo también. Yo quiero aprovechar de hacer un llamado a las agroquímicas para que consideren que probablemente haya más aplicaciones este año y para que no nos vayamos a quedar sin stock de productos, Exactamente, como ha pasado en otras oportunidades. en los años lluviosos, sí, pues, porque al final, y Sí, está bien, las químicas traen su producto acorde a lo que se consume tradicionalmente, pero hoy claro, día con temas de logística y todo, quizás no están los tiempos para reaccionar rápido a eso. exactamente. ¿Cuál es el comportamiento de botrytis con respecto al resto de las microbiotas? Porque hoy día también están muy de moda algunos productos biológicos, ¿Naturales? Sí. ¿no es cierto? Mira, lo que pasa es que hay algunos que sí han funcionado bastante bien. No todos están autorizados para hacer eso y tú sabes que de acuerdo a nuestra legislación no podemos aplicar nada que no esté autorizado para el cultivo. Pero sí hay algunos productos biológicos que han funcionado bastante bien y que se aplican en otras especies frutales con buenos resultados. Y cada vez están saliendo más productos biológicos, ya sea tricodermas, bacilos, qué sé yo, y además de, de otros, por ejemplo, de quillay o de otros productos de plantas, digamos, como Exacto. biológicos obtenidos de plantas, no microorganismos. Yo diría que todos son buenos, pero hay que específicamente para hacer eso, no tengo tan claro cuáles están autorizados, ¿ya? Hay que siempre verificar eso por mucho que sean biológicos, tenemos, de acuerdo a nuestra legislación, no podemos usar nada que no esté autorizado para ese cultivo. ¿Ya? Entonces eso siempre es importante revisar las etiquetas y que sí aparezca para tal y que sí aparezca para la dosis adecuada. Tampoco ponerle más dosis ni menos dosis, la justa. Eso para mí es súper relevante. Bueno, y yo creo que cada vez más es importante tener estos productos biológicos. Ya puede ser que a veces no se apliquen todos, pero pueden ser, si supongamos que este año vas a tener que hacer 5 aplicaciones o 4 aplicaciones. Bueno, puede ser que apliquemos el químico en el momento más preciso y los otros los complementamos con los biológicos, porque si no vas a subir mucho la carga de los productos químicos, ¿cierto? Y como hay un residuo y como hay una exigencia en los mercados de destino que solo vas a tener una cantidad de que puede tener y entonces tienes que dejar los otros productos que no tienen restricción, bueno, apliquémoslo en esos otros momentos, ¿te fijas? Entonces puedes proteger con un rango más grande con distintos productos que no tienes tantos problemas o que no tienes problemas desde el punto de vista de los residuos. Entonces yo creo que por eso es importante que cada vez haya más productos biológicos para que podamos usar en momentos que no son tan críticos. ¿Te fijas? Entonces, como el momento crítico, si decimos ya, 100% floración es lo más crítico, bueno, ahí podemos usarle un producto muy frontal, como diría, no nombre frontal, sino que un producto muy que va a ir derecho al grano, y en todos los otros momentos ocupemos este otro rango de productos biológicos que para mi gusto son súper buenos. ¿Te fijas? Entonces, el complemento entre productos biológicos y productos químicos para mí es lo ideal. Totalmente de acuerdo. Y es más, yo creo que en 5 o 10 años más, la base, tanto en nutrición como en control de enfermedades y plagas, quizá va a ser biológica y el resto va a ser los complementarios a ese programa. Claro, ahora, por ejemplo, en el sentido del control, también es súper relevante lo que hacemos del punto de vista de cosas culturales. ¿Te fijas? O sea, sacar todos los restos florales, sacar todas las frutas, la fruta podrida que quedó y que quedó en el campo, o enterrarla, pero si tú dejas todo eso, tienes una cantidad de inóculos tremendo. ¿Te fijas? Entonces, las medidas culturales son relevantes. O sea, por eso cuando hablamos del control integrado, es así, o sea, no podemos ser solo químicos, tenemos que considerar entre la poda, te fijas, el manejo del árbol, porque evidentemente la luminosidad que va a entrar al árbol, todo eso va a ser en las partes más sombrías, va a tener mucho más probabilidad de que tengas más hongo que las partes que son más con más luminosidad. Entonces, todo eso, por eso la agricultura no es una sola cosa, es todo un complejo de cosas que tenemos que fijarnos en el riego. Tú sabes que mientras más nitrógeno le echemos a las plantas, más botrytis vaya a tener porque la planta se hace más susceptible. Entonces, uno no puede ver
esta cosa solamente desde el punto de vista fitopatológico. O sea, tenemos que verlo desde el punto de vista que es un organismo que tiene muchas aristas. O sea, hay la parte de la nutrición, la parte del riego, la parte de todo. También tú decías, hablábamos la otra vez de, oye, los techos son relevantes desde el punto de vista de la cosecha. Si llueve en la cosecha, se te va a podrir toda la fruta. Entonces, el techo claramente va a cambiar este triángulo de las enfermedades, ¿cierto? Que tenemos el patógeno, el medio ambiente, estás cambiando el medio ambiente. Entonces, si el frutal, como el cerezo, tiene un buen valor, puedes darte el lujo de poner techo, cosa que no se puede poner en otros frutales que no son tan rentables, ¿cierto? Entonces, el techo para mí es fundamental y en los cerezos más que fundamental, porque evidentemente un cerezo que está con techo, sobre todo por ejemplo en la zona sur, en la zona ozono, que estuvimos hablando la otra vez en un curso que hicimos, el techo para eso, para el cáncer bacterial es fundamental. No podéis poner cerezo en ozono si no le ponéis techo, porque se te van a morir de cáncer bacterial, no va a llegar la botrytis porque las plantas se nos van a morir antes, ¿te fijas? Entonces, botrytis, evidentemente, si al momento de cosecha tenemos probabilidades de que llueva, o sea, es clarísimo que el techo te va a eliminar toda la condición para que tengas pudrición de fruto. Ahora es importante que el techo sea alto, Sí, claro, claro. porque igual te aumenta la temperatura y te podría Sí, aumentar la humedad relativa, ¿no? claro, por eso tiene que ser alto, tiene que ser un manejo, o sea, no es cualquier cosa, o sea, tiene que tener aireación, ventilación y todas las cosas, o sea, no es cualquier techo y también tenemos que saber en qué momento corremos los techos, los dejamos siempre, o sea, es como los invernaderos, te digan un invernadero hay más condición de botrytis siempre y cuando tú levantes las lucarnas y hagas todas esas cosas. ¿Mm? Hay que meterlo dentro de la cultura. Sí. ¿Tienes alguna referencia más o menos el impacto que puede tener esto en la producción? ¿Porcentajes de Mira, daño? el impacto puede ser variable, pero puede ser muy alto. Todo va a depender del año. O sea, si el año te pescó con un problema de tizón de flor, podéis quedar cero con producción. ¿Ya? O sea, puede ser violento. Y han pasado años que, por ejemplo, por helada, oye, se te va toda la producción. Entonces, si hay mucha lluvia, puedes tener una pérdida importante de fruta en el momento de la floración. Y después la pérdida en post cosecha puede ser alta si no hacemos un control. O sea, yo diría que esto es una enfermedad que tienes que prevenirla. O sea, tienes que estar atento de que todos los años vas a tener que hacer aplicaciones en floraciones y cerca de la cosecha. El número exacto de cuánto se puede perder, no lo sé, pero si tú no haces un control, yo seguro que la producción se te va a podrir un alto porcentaje de la fruta. Si el año fue complicado, si el año fue extremadamente seco, no hay problema. El problema es que como uno no sabe, antes de, tienes que hacer controles preventivos. Oye, una anécdota que me pasó. Una vez teníamos que hacer un ensayo para un botriticida. Y ya me conseguí un campo de un amigo que era orgánico y que le tocó una lluvia y no cosechó nada ese año. Nada, nada. Así como dices tú, ¿ah? Nada. Era una viña y perdió toda la uva. Entonces dijo, chao, me aburrí de ser orgánico, no soy más orgánico. Y entonces yo lo agarré el año siguiente. Y dije, oye, podemos hacer un ensayo de botrytis aquí en... Ya, perfecto. El testigo que no le tiramos nada ese año, al año siguiente, cero daño de botrytis. Claro, ese es el problema de los ensayos. Que hay años y años. Hay años en que uno dice, oye, este año yo hice un ensayo de Venturia, que, oye, en un lugar que todos los años tenían Venturia, y ese año no hubo Venturia. ¿Te fijas? Entonces ese es el problema de los ensayos. Entonces, por eso es que es importante complementar las cosas con trabajos de laboratorio, ¿te fijas? Porque, por ejemplo, nosotros mucho tiempo en línea hicimos estas cosas que tú puedes ver de la flor, después de que haces una aplicación, tú puedes evaluar flores para saber si controló o no controló, ¿te fijas? Tú puedes sacar flores, colocarlas en cámara húmeda y hacer un recuento para saber, oye, cuán efectivo fue mi control. Y esas son cosas que existen hoy día, que los laboratorios pueden dar ese servicio, ¿te fijas? Y que yo creo que siempre es relevante que entre la industria y los investigadores estén haciendo estos ensayos, ¿te fijas? Porque como todo cambia y como ahora con el cambio climático va a cambiar más todavía, no sabemos lo que pasa. O sea, no sabemos si hay unos calores espantosos, lo más probable es que hay ciertos hongos que no se puedan desarrollar, pero se van a desarrollar otros que quizás no existían en Chile, ¿te fijas? Porque necesitan otro tipo de condición.
Entonces yo creo que siempre es relevante que estemos asociados los investigadores con la empresa privada, con las agroquímicas. Ese nexo es fundamental. Es fundamental para poder ir cada vez mejorando, mejorando los cultivos, mejorando todo, la escasez de agua, todas cosas que nos están pasando en la agricultura y que cada año es más terrible. Ahora con esta tremenda lluvia que hubo, que arrasó todo, claro, porque nosotros pensamos, oye, no hay ninguna, no hay lluvia, corro más al lado del río y tengo 1 hectárea al lado del río y me contaban, oye, que se fueran, pero todas las hectáreas por el río. Porque esto pasa cada 40 años, 50 años, claro, pero pasa. Es el problema que tenemos hoy día, digamos, que estamos en un rubro que es complejo porque dependemos demasiado del medio ambiente. Solo para valientes. Exactamente, exactamente. Cuando uno mira esta enfermedad en el mediano y largo plazo, y cómo puede ir repitiéndose o potenciándose un ciclo con respecto a otro, podría ser por un tema de resistencia, de mi selección de productos, o de que yo deje mucho inóculo en el predio, o que también Sí, nos queden en estructuras, quizás como en la yema, o, claro. o estén Mira, puede quedar en las yemas, podría ser, pero básicamente lo más importante es lo que dijimos antes, tenemos que eliminar con la poda, primero que todo tenemos que dar irrigación al árbol, luminosidad, para que no se creen focos como mucho de humedad, y segundo, tenemos que sacar todos los restos florales, o sea, todos los restos florales después de la floración, o la fruta enferma, digamos. No dejarla en el suelo, porque evidentemente que ahí se van a formar esclerosios, los esclerosios van a pasar y la temporada siguiente van a salir, van a germinar esos esclerosios y vas a tener botritis. ¿Genera resistencia la botrytis? Sí, sí, o sea, se ha visto, hay evidencia objetiva de que botritis cinerea es resistente a algunos fungicidas. Por ejemplo, el Verlate. O sea, Verlate fue un fungicida famosísimo de los años 70 y que como era sitio específico, qué sé yo, no se puede aplicar más porque ya no produce ninguna susceptible, o sea, no hay nada susceptible. Ahora, en cerezos no hay tantos estudios como hay como la Marcela ha hecho, por ejemplo, y otros fitopatólogos han hecho estudios en uva, ¿ya? En que sí se ha estudiado la resistencia y sí se han encontrado que hay resistencias cruzadas y todo eso, pero en cerezo no hay tantas evaluaciones acá en Chile que te diga que, que esto es resistente, ¿ya? Pero eso no significa que no exista. O sea, Botrytis cinerea es resistente a algunos fungicidas, algunos grupos de fungicidas. Eso ya es así, mundialmente está visto. Ahora, en general, no repetir el mismo fungicida, del mismo ingrediente activo, del mismo grupo químico, son cosas que ayudan a prevenir que no tengamos resistencia a los fungicidas, digamos. Por eso el manejo, por eso el incluir los productos biológicos, como habíamos conversado, son estrategias de control que ayudan a minimizar la probabilidad de que tengamos razas resistentes. Ahora, esta rotación de productos, yo lo entiendo, siempre se ha pensado dentro de la temporada, pero yo debería rotar los productos de una temporada con respecto a otra. Debería, uno debería tratar de no usar la misma estrategia este año con el año siguiente. Deberíamos cambiar estrategia, tratar de buscar distintas alternativas, distintos grupos químicos. Lo que pasa es que en general hay algunos que son como más efectivos, digamos. O sea, uno sabe que si aplica como te decía, con frontales, como van a ir directo, y sabemos 100% que nos va a controlar todo. Ahora, por eso es bueno también siempre hacer estos pequeños estudios que yo te digo de poder, después de una aplicación o antes de una aplicación, saber cuál es tu carga de botrytis en el campo, apliqué el producto, cuál es mi carga, cuánto me quedó. Te fijas, son ensayos sencillos que los hacen muchos laboratorios y que en general las químicas lo hacen también, ya para ver su efectividad del producto, digamos. Ya independiente que hagan ensayos del producto completo, o sea, de toda la que lo hemos hecho mucho, pero a veces tú puedes evaluar una aplicación, tú puedes evaluarla con saber antes y después de la aplicación cómo te quedó tus flores, por ejemplo, o los frutos también, ¿no? Entonces, son medidas que uno puede ir haciendo para jugar y tratar de tener la mínima cantidad de productos químicos, que a eso tendemos, ¿cierto? Ojalá es que prácticamente no apliquemos, pero no se puede. O sea, no podemos tener una agricultura, ni menos somos un país que vamos a mandar la fruta lejos,
Si todo fuera para el mercado interno, no apliquemos nada, porque tú vas a cosechar y vas a vender. El problema es que en nuestro país tenemos que pensar en que vamos a llegar 60 días, 50 días, 70 días, y en ese tiempo le das todo un mundo a la botrytis para que crezca. Entonces resulta cuando vas en el almacenaje, claro, la botrytis está creciendo lentamente, pero lo sacas a mercado y ahí en la vitrina tiene luz, la botrytis esporula rápidamente y se te pudrió todas las cosas. Digamos. Ese es el problema del hongo, te fijas que tiene la particularidad de que puede crecer a 0 grados muy lentamente. Y además, si en el embarque hay problemas de cambios de temperatura, que de repente se le echa a perder en el barco y adentro del container, ¿me entendí? Se le cambió la temperatura, se creó humedad adentro de las cajas y ya, listo. Te fijas y le diste una condición. Entonces, por eso es tan relevante en nuestro país que estamos tan lejos. Entonces, yo te diría que es imposible que nosotros produzcamos una fruta sin productos químicos. Imposible. Si uno quiere pensar en que ingenuamente que va a llegar sin nada, es imposible. Y por eso yo estoy totalmente de acuerdo con los productos químicos, pero tenemos que pensar en usarlos en forma racional y dentro de un programa, ojalá biológico, ojalá culturales, todas las cosas que nos ayuden a que los árboles estén más sanos para que se puedan defender mejor, digamos. Toda esta nueva línea que hay, ¿cierto?, de los promotores de los mecanismos de defensa y toda esta cuestión, yo creo también que tenemos que ir a juntar todas las cosas que sirven para que tengamos una mejor agricultura, más sana, pero considerando muchos factores. ¿Qué crees tú que nos falta como comunidad agronómica para enfrentar esta enfermedad mirando el futuro? Mira, yo creo que lo que conversamos al principio es relevante que tengamos que observarlo no solo desde el punto de vista fitopatológico, sino que yo creo que tenemos que pensar un poquito más amplio en todas las condiciones, mirarlo como de la epidemiología, o sea, qué son todos los factores que influyen, no solo mirarlo, ok, tengo en estos momentos que son mis momentos críticos, tengo que aplicar en ese momento. Yo creo que en la medida en que nosotros podamos hacer algo un poquito más, viendo la fertilización, el riego, todas las cosas que favorecen a que tengas más o menos botritis, por ejemplo, los techos, o sea, hay que mirarlo no solo desde el punto de vista del patógeno, sino que desde el punto de vista de cómo el patógeno se desarrolla en todo este ambiente de la planta. ¿Te fijas? O sea, mientras la planta nosotros la fertilicemos mucho o la fertilizamos bien, ver los enemigos, ver los microorganismos del suelo también, todo. O sea, la planta que esté lo más sana posible y con todos los factores que influyen. Por eso yo creo relevante no mirar solamente, es como cuando uno va, no sé, pues al traumatólogo, ya, oye, fuiste, te duele la rodilla, ya, pero puede ser que el dolor de la rodilla venga de otras cosas, entonces como que vaya al traumatólogo de rodilla, te vio la rodilla nomás y si te venía de algo, no. Yo creo que aquí tenemos que mirarlo en una cosa más global y mirar todos los factores. En el triángulo de la enfermedad, mirar todo, mirar el patógeno, que ya lo tenemos bastante analizado, el hospedero, hay variedades mejores, variedades peores, variedades más abiertas, más cerradas, la floración, cuánto tiempo dura en cada variedad, los lugares de Chile donde estamos poniendo los cerezos, evidentemente que hay lugares en que son más favorables para la enfermedad que otros. ¿Te fijas? Entonces eso creo que nos falta estudiar un poco más en juntar todos los factores para poder llegar a una cosa más certera y más duradera. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál que debería estar la investigación resolviendo? ¿O dónde deberíamos encauzar la investigación? Yo a veces pienso que las investigaciones básicas son relevantes para resolver problemas. Oye, un riego, ¿el riego realmente afecta o no afecta a cantidad de botritis? Yo creo que sí, pero no lo tenemos documentado todo, ¿te fijas? O quizás hace años atrás se estudiaron, pero en los últimos años no. Entonces, pero básicamente porque no hay fuentes de financiamiento para que interesadas en que estudiemos ese tipo de cosas. Porque los investigadores siempre estamos afines a estudiar lo que sea, digamos. Pero, y sobre todo, cada vez creo yo más que la agronomía como la estudiamos nosotros, que somos más viejos. Tú no, tú soy joven, pero yo que soy vieja, yo que soy vieja, yo creo que la parte de la epidemiología, yo creo, fíjate que como que se ha dejado más de lado versus ver cosas como más moleculares, y yo creo que hay que volver un poco a la esencia de ese tipo de cosas para resolver problemas que quizás son mucho más, no sé si sencillos,
pero tenéis que juntar más cosas. Y lamentablemente estamos metidos en este mundo y que no les interesa que estudiemos eso. Yo creo que falta en general, y no solamente para este tema, o sea, nos falta esta mirada, que nos sentemos varios agrónomos y varios rubros en el fondo Exacto, a mirar los problemas de una forma distinta. Ahora, cuando decís, cuando tú el tema, la reserva debe ser súper importante porque si las flores vienen débiles, con estructuras débiles, claro, deben ser mucho más propensas a la botrytis. claro. Y eso Entonces, ya por lo ejemplo, descubrí en la temporada anterior. claro, en esta enfermedad y en otra es súper relevante saber de dónde viene, ¿te fijáis? ¿De dónde viene? ¿Dónde están los focos? ¿Dónde está la fuente de inóculos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Te fijas? Para poder bajar cargas de inóculos. Aparte de aplicar y todo, pero quizás hay otra forma en que podemos bajar cargas de inóculos de una manera mucho más razonable, ¿te fijas? Que no Y hacer que significa la un planta costo sea más resistente, pues, que la planta sea más tolerante. Una planta también, con una mejor estructura radicular también, pues, ¿te fijáis? es más tolerante a la botrytis porque tiene una mejor, ¿no es cierto?, Exacto, nutrición exacto, y tiene exacto. flores mejor estructuradas y mejor nutridas. Absolutamente, o sea, por eso yo te digo que esta nueva onda de buscar la microbiota del suelo, ¿me entendís? Yo creo que va hacia un buen camino, porque evidentemente los patógenos, tanto los patógenos de suelo, pero también los patógenos aéreos, si la planta está mejor, es lo mismo, o sea, hay años en que tú te resfrías, como este año me he pasado un mes entero resfriado, no sé qué hice, pero estoy más débil, entonces la planta tiene que ser igual, o sea, si tú tenías una planta que se fue a dormir con buenas reservas, con todo, puede resistir mejor que una planta que estuvo ahí, que no lignificó bien la madera, no sé, ¿te fijas? Entonces ahí pueden haber muchos que estos que activan los mecanismos de defensa, pueden ser interesantes estudiarlos más y ver su relación directa con botritis o con otros hongos también, ¿te fijas? Claro, el estrés puede aumentar la susceptibilidad al tiempo Lo y más probable que sí, lo más probable que sí. falta de horas de frío, o sea, empecé a hilar fino y hay varios otros factores. Claro, te fijas, pero no hay estudios, no hay estudios que te digan eso, porque como te digo, no hay financiamiento para eso. Fernando Santillán el otro día en una entrevista me dijo, oye, si nuestra agricultura es muy artesanal. ¿Viste? Es que es verdad, po. O sea, si yo te digo, cuando un montón de veces yo estaba con los agricultores y los agricultores riegan de acuerdo a su tradición, a cómo regaba, bueno, los fruticultores quizás no tanto, pero los otros agricultores riegan cuando les llega el agua y como regaba su abuelo. O sea, ¿cuántos agricultores tienen los modernos como el Raúl Ferreira? Estuvimos trabajando en Arica y hoy hay montones de equipamientos que hoy día existen para poder saber cómo se está regando, cuánta gente los ocupa y no son tan caros, o sea, pero la gente, yo diría que uno de los graves problemas de nuestra agricultura es que se riega pésimo, pésimo, no mal, pésimo. Mira, tú sabes que los primeros cerezos están descritos hace 6.000 años atrás en Turquía. Hace ¿Ya? 6.000 años atrás se empezó a cosechar cereza. Entonces, yo creo que desde entonces ya había botrytis. ¿Ah? Desde entonces hay Seguro, que pegarlo. Desde entonces, y todavía nos falta tanto. exactamente, Es alimento, es algo que necesitamos todos los días. Entonces, veis que hoy se avanza mucho en otras materias, pero en esto, pero esto todavía estamos en pañales. ¿Ah? Todavía exactamente, tenemos incertidumbre. Creemos pensamos que todavía está dentro de esta realidad creada por todos nosotros. exacto. Así es. Oye, muy agradecido por tu tiempo, por tu Muchas entrega de gracias. Ha sido conocimiento. súper entretenido. He aprendido mucho y creo que todo es un tremendo aporte. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un tremendo agrado estar contigo de nuevo, porque la verdad que uno se emociona hablando de la fitopatología. Eso. Hay que tener pasión, hay que transmitir la pasión. Exacto. Muchas gracias. Paulina, muchas gracias. Estamos viéndonos en alguna otra cápsula. Ya, perfecto. Nos vemos. ¿Ah? Un gusto hablar contigo. ¿Ah? Chao. Chao.